Hola, en este video les quiero hablar de un aparato muy esencial, indispensable, de muy buen rendimiento en las labores agrícolas o labores industriales, en el tema de la construcción, en el tema de los hidrocarburos, y les estoy hablando del tractor. En este caso, les voy a hablar del tractor Kubota, que es uno de los ejemplares más modernos del cual goza la industria y el agro colombiano. Entonces, decimos que el tractor es una máquina robusta con su propia fuente de energía, que es el motor, diseñado para arrastrar o empujar maquinaria especial o cargas pesadas sobre el terreno. Pues podemos decir que los tractores son muy utilizados en la agricultura, en la construcción, en el trazado de carreteras, en los servicios especializados en plantas industriales, muelles, puertos. Entre sus aplicaciones también incluyen las excavadoras o maquinaria para el movimiento de tierras. En este caso vamos a hablar de uno en especial, que es el tractor Kubota M954, la referencia. Hablamos de que este M954 tiene una potencia pues, de 95 caballos de fuerza de última generación, con toda la tecnología y la fiabilidad de la marca japonesa. Las dimensiones de este tractor, podemos hablar del largo, 3.760 milímetros, de ancho, 2.010 milímetros, de alto, 2.535 milímetros, y una distancia entre ejes de 2.250 milímetros. Ahora vamos a hablar de los componentes principales o esenciales del tractor Kubota. Entonces, motor Kubota diésel, 4 cilindros con 16 válvulas y turbo intercooler, 95 HP de potencia, tracción delantera de engranaje cónico, transmisión sincronizada, inversión hidráulica de marcha, sistema hidráulico con bomba de 55.8 litros por minuto y 2 válvulas de control remoto. También vamos a hablar de algunas de las medidas de seguridad que se deben tener con estos aparatos, con los tractores. Entonces dice que el tractorista debe evitar la proximidad de trabajadores en la zona de toma de fuerza, puntas y eje cardan en movimiento. No subir o bajar del tractor por la parte posterior. Desconectar siempre la toma de fuerza cuando se forjen ángulos excesivos y cuando no sea necesario. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los tractores. Si bien existe una gama de tractores, aquí realizaremos una clasificación teniendo en cuenta los aspectos más comunes y descubriendo sus características más remotas. Entonces vamos a hablar que los tractores se clasifican por el uso, por la rodadura, por la tracción, por la dirección, por el tipo de motor y también por el tipo de combustible. En el caso del uso, los tractores agrícolas podemos decir que hay de estándar, con rueda motriz doble, con triciclo, motocultor, cosechadoras de cereales, cosechadoras de maíz, cosechadoras de uvas, cosechadoras de algodón, y también podemos apuntar, en el caso del uso, cosechadoras de caña de azúcar. Por su rodadura, podemos decir que los primero, tractores sobre ruedas, y segundo, tractores sobre orugas. Si bien lo sabemos, también existen tractores que trabajan sobre orugas, teniendo en cuenta pues que en la industria se utilizan mucho, en la parte militar también se utiliza. También vamos a hablar por la tracción, entonces simple tracción 4x2. Estos tractores poseen tracción únicamente en el eje posterior.
reservando la función directriz del eje delantero. El peso adherente sobre el tren motriz que influye directamente en la capacidad de tracción es aproximadamente 70% del peso total del tractor. Hablamos también del tractor de tracción asistida. Estos tractores poseen tracción en los dos ejes y el delantero es la directriz. Tienen ruedas con cocadas de tracción, siendo las ruedas delanteras de menor diámetro que las posteriores. Ahí lo podemos ver, 60% las traseras en el tamaño y el 40% de las delanteras. Ahora también podemos hablar el tractor de tracción doble, o el 4x4. Son unidades diseñadas para obtener una alta eficiencia tractiva. La misma es aproximadamente 75% de la potencia que posee en el eje de toma de fuerza o toma de potencia. Las 4 llantas son del mismo diámetro, ahí lo podemos ver, y decimos que la tracción, el 55% la ejercen las llantas traseras y el 45% las llantas delanteras. Ahora también seguimos hablando de la clasificación, entonces vamos a hablar por la dirección. Entonces tenemos tractores que son de dirección mecánica, tractores que son hidráulicos y tractores que son hidroasistidos. También podemos hablar por el motor, según su diseño en línea, en B, horizontales, por su número de cilindros de 1, 2, 3, 4 o más cilindros, y por el ciclo de trabajo, de 4 tiempos y de 2 tiempos. También los podemos catalogar o podemos hablar por el tipo de combustible. En la historia han habido tractores que se han trabajado con petróleo, con gasolina, con GLP, con alcohol y los más modernos que son propulsados o trabajados con diésel. Por la tracción. La simple tracción del 4x2, estos tractores poseen tracción únicamente en el eje posterior, reservando la función directriz en el eje delantero. El peso adherente del motriz que influye directamente en la capacidad de la tracción es aproximadamente 70% del peso. Este tipo de tractor desarrolla en la barra un tiro aproximado del 60% de potencia que posee la toma de fuerza y de la potencia. Hay dos tipos de tractores: tractores con ruedas y tractores con cadenas conocidos como orugas. Por lo general, los primeros tienen dos grandes ruedas traseras con neumáticos, con salientes espaciales llamados cocadas, de eje natural, en la que le van a servir como para adherirse al suelo. Este tipo de máquinas funciona en una forma muy parecida a los automóviles con cambio de velocidades. La potencia se obtiene del motor a gasolina o motor diésel. También podemos decir que el motor se define como una máquina generadora de energía empleada para las diferentes labores agrícolas, como el transporte de insumos y productos, y para las operaciones del campo, como el alistamiento de los suelos, las labores culturales y la cosecha de cultivos. Grandes aperos de labranza utilizados para pulverizar la tierra en partículas mucho más pequeñas y refinadas, romper los restos de cultivos anteriores, eliminar las malas hierbas y cubrir las semillas. Ahora vamos a hablar de las partes principales del tractor. Tenemos el motor. Es una parte fundamental para el movimiento de este vehículo. Su función pues es enviar fuerza y favorecer la movilidad del tractor. Tenemos también la caja de cambios. Se considera una de las partes indispensables en el tractor. Posee diferentes velocidades que permiten el traslado hacia adelante o hacia atrás, ya que proporciona la fuerza de tracción
así como la velocidad necesaria o la velocidad de avance, bien sea en reversa o bien sea hacia adelante. La otra parte es la toma de fuerza, que es un eje. Se ubica en los brazos hidráulicos, especialmente en la parte trasera, en la mayoría de los modelos de un tractor. Tenemos otra parte importante que es la dirección, que nosotros también la llamamos como el volante. Se define como aquel sistema que posee una cantidad de elementos que hacen posible girar al tractor hacia cualquier lugar de destino. Tenemos el enganche. Esta parte hace del tractor un vehículo capaz de acoplar aperos, además de nuestras estructuras como remolques y así enganchar objetos pesados para ser trasladado de un lugar a otro. Tenemos los brazos hidráulicos. Gracias a estos brazos se logra de forma fácil elevar y descender objetos eh, donde quiera que se requiera llevarlos o alzarlos o bajarlos. También tenemos los frenos. Su función es reducir o disminuir la marcha, la velocidad del tractor, con el fin de detenerlo o permitir una velocidad más baja. Es una parte necesaria para preservar la seguridad y un excelente manejo del mismo. Debemos tener en cuenta que estos tractores, al igual que los automóviles, se les tiene que hacer pues el mantenimiento periódico para que este sistema, especialmente de freno, pues siempre esté en óptimas condiciones. Ahora tenemos el chasis, que pues es la estructura metálica que sostiene, digamos, toda la armadura del, del, del tractor. No debemos confundirla con la carrocería. Permiten unir los principales elementos del mismo. Tenemos las ruedas. A través de ellas, pues el vehículo puede moverse sobre el terreno o suelo. Tengamos en cuenta que aquí habíamos hablado de dos clases, que uno era de llantas neumáticas o llantas de caucho y las otras era riel o oruga. Y por último tenemos el asiento, que es la parte del vehículo donde maneja el conductor, donde toma las decisiones, donde opera, bueno, todos los sistemas o circuitos que tiene el tractor. Muchas gracias. Pásenla bien.